Dios les bendiga, hermanos, en este domingo por la mañana. Vamos a estar hablando acerca de una situación que se presentó en Israel, allá por el libro de los Hechos, capítulo 7. Y vamos a estar hablando acerca de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y el título de esta prédica le he querido llamar predicándole a una generación incrédula. Y la verdad es de que nosotros nos está pasando en estos días, en estos años, el que mucha gente es incrédula. Mucha gente incluso que antes creía ya no cree. Y estamos pasando por una crisis de fe alrededor del mundo. Y esto pues no lleva a nada bueno, ¿verdad? Nosotros lo hemos visto a través de la historia de Israel, a través de la historia que también tenemos, ¿verdad? De la iglesia. Como cuando la gente se aparta de Dios, cuando la gente cae, ¿verdad? En apostasía, en incredulidad, vienen momentos difíciles en los cuales la tierra pasa por diversos juicios, las personas pasamos por diversos juicios. Y todo porque nos hemos apartado de la verdad. Y esto es algo que nosotros debemos de considerar como creyentes. El siempre estar tras la verdad, el siempre estar firmes en la verdad. Puesto que cuando empiezan a suceder estas cosas alrededor de nosotros, cuando empezamos a ver a la gente, ¿verdad?, que actúa de una manera no de acuerdo al temor de Dios, pues entonces vemos también, ¿verdad?, cómo la maldad se incrementa, cómo se incrementa los problemas. Y de eso va a tratar esta predicación esta mañana. Y quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 7 y vamos a ver desde el verso 41 en adelante. Miren lo que dice aquí. Entonces hicieron un becerro. Estaba hablando Esteban a una multitud de judíos, ¿verdad?, que no querían creer en el Señor Jesucristo. Y les estaba narrando un poco de la historia que habían vivido en Israel. Y le dice, entonces hicieron un becerro de oro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y a las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito por los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien anduviste con el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán. Entonces, esto habla, ¿verdad?, acerca de que el que haya milagros, el que haya una cercanía con Dios de cierto tipo, no significa que la gente va a creer. No significa que la gente no pueda caer en incredulidad o en apostasía. A veces nosotros pensamos como creyentes y decimos, bueno, es que tal vez si hubiese más milagros, porque en la iglesia ya no ocurren milagros. Bueno, es que tal vez si los predicadores hablaran de esta manera, tal vez la gente creería. No creerían. No creerían porque nosotros lo vemos a través de la historia. Cuando Jesús narró acerca de la historia del rico y Lázaro, dice que el rico le decía, por favor permite, hablándole a Abraham, ¿verdad? En el seno de Abraham le decía, por favor permite que vengan, ¿verdad? Que vayan personas a hablarles a mis familiares para que no lleguen a este lugar. Y le respondía, ¿verdad? Y le decía, bueno, es que aún si se levantaran los profetas, aún si se levantara Moisés y les hablara, la gente no va a creer, ¿sí? Esta gente de la cual estamos hablando ahorita, que era el pueblo de Israel en el tiempo del desierto, vieron tantos milagros vistos de sus ojos. Yo creo que fue la generación que más milagros vio aparte de la de Jesús. Dice la Escritura que vieron las plagas de Egipto, vieron el poder que Dios desencadenó sobre la tierra de Egipto, vieron el mar abrirse, vieron cómo Dios los sustentó durante 40 años en el desierto, vieron el poder y la ley de Dios,
Vieron cómo Moisés, ¿verdad?, hizo cosas grandes y terribles. Si usted lee en el libro de Deuteronomio, al final, los últimos versos, dice, porque no hubo otro como Moisés, quien viera a Dios cara a cara. Dice, quien hablara con él como cualquiera que habla con su compañero. Dice, y mucho menos en las cosas tan grandes y terribles que hizo Moisés de parte de Dios delante de los hijos de Israel. Hechos grandes y terribles, dice la Biblia. Quiere decir que esta generación vio tantos milagros y sin embargo fue de las generaciones más incrédulas. De hecho, por mucho, la iglesia que no vio a Cristo creyó más que esta generación que vio al poder de Dios actuando a través de sus vidas. Y esto es lo que este era el argumento de Esteban. Decía, nunca respetaron a Dios, mataron a los profetas. Y usted sigue leyendo del verso 45 en adelante, dice, mataron a los profetas, dice, que hablaron acerca del justo. Y ahí lo está hablando en el verso 52. Los mataron. Ustedes fueron entregadores y matadores del justo, dice aquí, ¿verdad? Dice, y recibieron la ley por medio de ángeles y aún así no supieron guardarla, no supieron el día de su visitación. A veces nosotros pensamos, Chihuahua, yo quisiera que mi familiar se cambiara. A lo mejor si viera, no sé, un milagro grande. A lo mejor si viera una señal. A lo mejor si Dios se manifestara de una manera fuerte delante de ellos cambiarían. No van a cambiar. No. Porque los milagros no cambian a la gente. Tampoco los cambia ninguna señal. A la gente la transforma el Espíritu Santo mediante la fe. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando uno escucha la verdad, cuando uno tiene acceso a la verdad, Dios empieza a hacer hincapié en nuestro corazón y en nuestra mente y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas. Y de ahí es de donde nace un verdadero creyente. Ya los milagros y lo demás van a seguirnos todos los días de nuestra vida. La vida de un verdadero creyente, si tú eres un verdadero creyente, tu vida es milagro tras milagro todos los días. Y tú los puedes ver con tus ojos y los reconoces. Mira, Dios proveyó para mí, Dios me ayudó en esto, Dios me sacó adelante de esto. Y sabes que son milagros de continuo. Y mire lo que dice acerca de Esteban, y aquí es donde empieza el meollo del asunto. Dice, oyendo estas cosas, hablando de los judíos mientras que Esteban hablaba en voz alta, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Fíjese que ¿por qué crujían los dientes? Porque había demonios en ellos. Los demonios los estaban manipulando a esta gente, los estaban oprimiendo, ¿sí? Y estas personas hasta crujían los dientes de coraje y de deseo de destrucción. Dice, pero Esteban, verso 55, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, si ustedes se fijan, crujir dientes, dando grandes voces, todas esas son señales de que había endemoniamiento, de que estaban endemoniados ahí, de que había una actividad espiritual maligna. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan cuando Jesucristo echaba fuera demonios, muchos dicen que crujían los dientes, otros dicen que salían echando voces, ¿verdad? O gritando. Entonces, tenemos nosotros que ver muy bien lo que estamos leyendo, porque aquí nos está dando características. A pesar de que era el pueblo de Israel, como quiera estaban siendo manipulados por Satanás. Y dice la Biblia aquí, dice el verso 57, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Hay varios puntos aquí que podemos analizar, ¿verdad? Y el primero es, por ejemplo, cuando habla acerca de cómo cayeron esas ropas sobre los pies de Saulo, que más adelante sería Pablo, ¿verdad? Al que le debemos 13 o posiblemente 14 epístolas
del Nuevo Testamento, hablando que de los 27 libros y cartas que existen en el Nuevo Testamento, entre 13 o 14, si se pudiera confirmar la 14ª, le pertenecen a Pablo. Quiere decir que nos escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, o casi la mitad del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos que Esteban tenía un carácter y una manera de hablar con firmeza. Si usted lee todo el capítulo 7, se va a dar cuenta que Esteban tenía carácter. Dice la Biblia que cuando los apóstoles empezaron a ver que estaban descuidando la predicación y la palabra y la enseñanza por estar atendiendo a las viudas y a los ancianos y a la gente que tenía necesidad, dice que les pareció mejor escoger entre ellos diáconos. Y uno de ellos, ¿verdad?, fue este hombre llamado Esteban. Y dice la Biblia que tenía él ciertas características, ¿verdad? Miren, les voy a leer en el capítulo 6 y fíjese lo que dice aquí, verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes entreguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjese las características de este hombre. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. De todos estos no se escribe más que de 2, de Esteban y de Felipe. Pero Esteban, dice la Escritura, que fue poderoso, ¿sí?, en esta manera de hablar, lleno del Espíritu Santo. Si ustedes pueden ver, este hombre sabía la historia de Israel, sabía los detalles y escritura profética, como por ejemplo mencionó varias escrituras de los profetas, mencionó muchas escrituras de la ley, habló ampliamente acerca de toda la historia de Israel. Este hombre era una persona elocuente, una persona llena de sabiduría y llena del Espíritu Santo. No exageraron los apóstoles cuando dieron esos atributos o los vieron en Esteban, porque después en el capítulo 7 podemos ver que esos atributos eran reales en su vida. Más adelante nosotros vemos, ¿verdad?, otro de los puntos a tratar, que Pablo, ¿verdad?, al recibir de Esteban, también recibió ese testimonio. El Espíritu Santo, que le había dado un don especial a Esteban, tal parece que se había traspasado a Pablo, ¿verdad?, en ese momento, porque Pablo, si nosotros leemos su manera de hablar, su manera de llevar el mensaje, haz de cuenta que estabas viendo a Esteban, nada más que Esteban falleció. Y entonces Pablo siguió adelante con el ministerio. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que es posible que el espíritu de uno traspase a otro, como por ejemplo, cuando vemos nosotros en el Apocalipsis, cuando habla acerca de los 2 testigos, ¿verdad?, que hacen señales muy parecidas a las de Moisés y a las de Elías. Bueno, no significa que sean en realidad Moisés y Elías, porque la Biblia no nos habla de la reencarnación. Aunque a veces el caso de Juan el Bautista deja mucho que desear, ¿verdad? Pero bueno, regresemos al tema. La verdad en realidad es de que no nos habla ampliamente de la reencarnación, nos habla de la resurrección, nos habla de que el mismo espíritu que hay una persona puede ser transferida a otro, como por ejemplo cuando sucedió con Moisés, que dice que Dios tomó del espíritu que había en Moisés y lo puso sobre los 70 ancianos y empezaron a profetizar. Entonces esto es lo mismo que pudo estar ocurriendo en este momento, ¿verdad? Que el espíritu, ¿verdad?, que estaba sobre Esteban pudo haber sido puesto sobre Saulo, para que él con este mismo celo y con esa misma verdad pudiera predicar de la misma manera y con el mismo carácter. Así va a pasar con los testigos, ¿verdad? No es que sean en realidad Moisés y Elías reencarnados. Solamente es de que puede ser que el espíritu de Moisés y Elías o la autoridad de Moisés y Elías esté sobre estas personas. Y cuando hablo espíritu no significa un espíritu como el espíritu exacto de Elías, no. La Biblia, cuando habla del espíritu de tal persona está sobre otro, está hablando del carácter y de las cualidades, ¿sí? Quiere decir que es muy parecido y con la misma autoridad que tenía uno opera el otro. Así funciona en la Biblia, ¿verdad? Entonces vemos a otra de las características. También decía Esteban, recibe mi espíritu, ¿sí? Y por último le dice, no le tomes, ¿sí?,
en cuenta este pecado. Aquí imitó a Cristo en estas ambas acciones, ¿verdad? Cuando le dijo, Jesús recibe mi espíritu, así como Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y finalmente, ¿verdad? Cuando dijo, no les tomes en cuenta este pecado, que también Cristo lo dijo en la cruz. Quiere decir que este hombre no solamente conocía la escritura, del Antiguo Testamento, sino también la del Nuevo Testamento. Quiere decir que conocía bien, ¿verdad?, lo que se estaba escribiendo entre ellos en este momento, aunque todavía no se conformaban los libros, porque los libros se conformaron mucho después, pero había enseñanza de entre ellos que posteriormente se convirtieron en estos libros que nosotros tenemos. Entonces es bien importante que nosotros veamos la vida de Esteban, pero Esteban se tuvo que anteponer, ¿verdad? Ante una generación perversa. Y no es la única generación que pasó por esto. Nosotros vemos a un Moisés batallando mucho con el pueblo de Israel, que a cada rato decían, ojalá muriéramos, ojalá muriéramos. Fíjese lo que sucedía aquí. Esta generación no estaba dispuesta a creer que Jesucristo, sí, era el Hijo de Dios y que era Dios, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos esta situación con Esteban a la hora de predicarle a una generación incrédula. Ahora vamos a ir por un momento de nuevo y vamos a ir, si no estoy errando, creo que es en el libro de Números, pero denme un segundo. En el libro de Números, capítulo 14, fíjese lo que dice aquí. Dios estaba hablando molesto, ¿verdad? Y le dice en el verso 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos los sacaste como pueblo con tu poder, y los oirán a los habitantes, y lo dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estás en medio de este pueblo, que cara a cara apareces tú, oh Jehová, y que tu nube está sobre ellos, y que de día vas delante de ellos con una nube, y de noche con una columna de fuego. Y que has hecho morir este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubiesen oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues te digo, arrepiéntete. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vemos cómo Moisés, a pesar de que estaba batallando con estas personas, ¿verdad? A pesar de que estaba batallando bien fuerte con ellos, porque era gente que a cada rato le decía, allá en la tierra de Egipto comíamos carne, no nos das carne, ojalá muriéramos en este desierto. Es que allá en la tierra de Egipto teníamos agua en abundancia, aquí no tenemos, ojalá muriéramos en este desierto. Y es que ojalá muriéramos porque para mal nos trajeron aquí al desierto. Entonces Dios oía todas estas cosas, dice que lo tentaron 10 veces, y mire lo que va a decir aquí, más adelante. Y dice, vivo yo, dice Jehová, el verso 28, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así los heriré, así lo haré yo a vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, los cuales dijisteis que serían por presa, yo los induciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Dios finalmente se molesta, ¿sí? Que todos los que tenían menos de 20 años, exceptuando a Caleb y a Josué, ¿verdad?, ellos son los únicos que entrarían a la tierra prometida, de los que tenían menos de 20 años. Todos los demás morirían, todos los que se tendrían arriba de 20 años. Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad?, cómo Dios estaba viendo la situación, y cómo lo habían tentado ya 10 veces, lo habían irritado bastante, ¿verdad? Incluso cuando Moisés había hablado, entonces en el verso 20, dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme tú has dicho. Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Dios seguía teniendo misericordia a pesar de que la generación era incrédula. Y los voy a llevar a otra parte también. Si gustan ir conmigo, vamos también a otro tiempo cuando la generación fue incrédula.
no creían. Y vamos a ir ahí con Samuel, ¿verdad? Esta es una historia que yo he repetido varias veces en la iglesia, en el primer libro de Samuel, donde habla, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel ya no aceptaba el dominio de Dios desde el cielo, sino que ahora querían un rey. Y mire lo que vamos a ver aquí, ¿verdad? Quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel y vamos a ir por allá, por el capítulo 8. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el del segundo Abías, y eran jueces de Berseba. Pero no anduvieron sus hijos, en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Qué tremendo cuando nosotros hablamos tan a la ligera. A veces decimos: quisiéramos tener un buen gobernador y que quisiéramos tener esto. Sí, son buenos deseos y debemos de orar para que existan buenos gobernadores. Pero tú siempre tienes que estar tomando en cuenta la ley de Dios, por encima de la ley del gobierno y por encima de cualquier cosa. Tú tienes que tomar la ley de Dios en tu corazón. Y dice aquí más adelante, ¿verdad? Que definitivamente, ¿verdad?, pues el pueblo cayó en este problema y pues el rey que ellos escogieron lamentablemente también fue rebelde, igual que el pueblo. Entonces vemos cómo también a Samuel le tocó lidiar con una generación perversa y ya siendo viejo, ¿verdad? Y dice que después él lloraba mucho porque pues había Dios desechado a Saúl. Y Dios le decía: bueno, ya no llores, ya vendrá otro rey en su lugar. Y nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Dios levantó posteriormente al rey David. Pero quiero que me acompañen de nuevo, pero ahora vamos a ir a el libro. Si van conmigo, vamos a ir al libro de Isaías, ¿sí? Y vamos a ir allá como por el capítulo 6, ahorita les digo exactamente dónde. Y nos dice de esta manera. Dice que en el año que murió el rey Usías, ¿sí?, dice Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo Jehová, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo empieza hablando el Señor, ¿sí? Y luego dice más adelante aquí, ¿verdad?, en el verso 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oí bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean sus ojos, ni oiga sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas, sin morador, y no haya sobre ella hombre en las casas, y la tierra esté hecha en desierto, hasta que Jehová haya echado lejos los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si ahí quedare uno en ella, la 10ª parte, esta la volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina que serán cortados, aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Aquí está hablando, ¿verdad?, de que lo estaba mandando nuevamente a una generación difícil, a una generación incrédula, a una generación perversa, ¿verdad?, que no querían escuchar la palabra de Dios. Y nosotros vamos a ver todavía más allá. Quiero que vayan también conmigo a Jeremías. Y dice aquí la escritura, ¿verdad?, que Dios le habló y a Jeremías desde pequeño, ¿verdad? Y le dice: pero yo soy un niño, no sé hablar. Y le dijo: tú irás a todo lo que yo te mande, ¿sí? Dice: porque aquí, ¿sí?, que Dios iba a traer juicio sobre una generación que había sido mala,
¿verdad?, que había sido perversa. Entonces, por más que les hablaban los profetas, y yo me puedo ir profeta tras profeta, pero vemos nosotros aquí, ¿verdad?, que Dios le tiene que prometer en el verso 19 del capítulo 1 a Jeremías, dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Sí, entonces aquí nosotros vemos cómo ellos, ¿verdad?, no escuchaban. Más adelante podemos ir a cada una de ellas y de los profetas, porque cada uno de ellos habló en un tiempo en el que la generación se echaba a perder, ¿verdad? Entonces es por eso que sabemos que debemos de estar muy cerca de los últimos tiempos, porque de no ser así, entonces no tuviéramos que preocuparnos, ¿verdad? Si no hubiera apostasía, si no hubiera un momento de rebelión. El trabajo de la iglesia se hizo, y se hizo por 2000 años, ¿verdad? Y ahora es tiempo, ¿verdad?, de que el Señor venga a poner orden a la iglesia. Y fíjese lo que dice aquí. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Hay algo en Mateo que quiero leerles. Y dice aquí en Mateo 16. A ver. Esta Biblia es nueva y batalló un poquito, pero aquí viene. Dice: viendo los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece decid buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Esto habla acerca de que a Jesús también le tocó vivir bajo una generación incrédula, perversa, adúltera, mala. Una generación que no creyó, ¿verdad? Una generación que todavía, ¿verdad?, se tuvo, Señor, que abrir también a los gentiles, puesto que no todos los judíos creyeron. Posteriormente, ¿verdad?, nosotros vemos en las enseñanzas bíblicas que el pueblo gentil creyó. Y hasta la fecha, los gentiles seguimos predicando el evangelio. Y la Biblia nos habla todavía hasta este tiempo, ¿verdad?, que nosotros veríamos ciertas cosas al final. Y una de ellas sería, ¿verdad?, una generación que no tendría fe, que una generación, ¿verdad?, Jesucristo mismo dijo: mas cuando el Hijo del Hombre regrese de la tierra, ¿hallará fe en ella? Y esa es una pregunta que el mismo Señor se hizo. Quiere decir que tendríamos una crisis de fe antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vemos que eso está pasando, ¿verdad? Eso está sucediendo. Y vamos a ir a ver en Lucas, si me acompaña. No recuerdo si es el capítulo 21. Vamos a verlo, ¿verdad? Sí, es el capítulo 21. Si van conmigo, por favor. Lucas capítulo 21, verso del 5 en adelante. Voy a estar parafraseando algunas cosas. Fíjese lo que dice aquí. Y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces les dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo se acerca, mas no vayas en pos de ellos. Sí, dice: y habrá guerras, sediciones, pero todavía se levantará nación contra nación. Esto habla de las guerras mundiales. Dice: y habrá grandes terremotos y de diferentes lugares pestilencias, y habrá terremotos y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán en mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Todo esto estuvo pasando desde el tiempo de Pablo, ¿verdad? Dice: y será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra, ¿verdad? Mas seréis entregado aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos. Esto pasa en muchas naciones donde realmente está prohibido predicar el evangelio, incluso en las naciones musulmanas. Cuando alguien se entrega a Jesucristo, su misma familia los entregan a muerte. Y dice: y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, pero un cabello de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y en medio de ella váyanse los que estén en los campos, ¿sí? No entren en ella, porque estos son días de retribución
para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Quiere decir, ¿verdad?, que esto sucederá más adelante. Cuando dice ejércitos, quiere decir que no iba a ser el ejército de una sola nación. Entonces, por ende, no pudo haber sido, como muchos argumentan, que esto pudo haber pasado en el año 70 después de Cristo, cuando vino el Tito, ¿verdad?, el romano, y vino a traer destrucción, ¿verdad? Porque era un solo gobierno, era un solo país o un solo imperio, ¿verdad?, que estaba bajo una sola bandera. Aquí habla de diferentes ejércitos, aquí está hablando, ¿verdad?, de diferentes naciones, y esto sucedería hasta más adelante, cuando se empezarían a establecer las naciones, ¿verdad?, como en nuestros tiempos, que ya tenemos diferentes naciones alrededor del mundo. Entonces, esto sucederá cuando las naciones del mundo vayan contra Jerusalén. Pero esta profecía es estrictamente para judíos. Aquí a nosotros no nos atañe mucho, porque está hablando estrictamente para lo de Jerusalén. Ahora, vamos a hablar otra cosa, ¿verdad? Aquí sí nos atañe a todo el mundo, y habla acerca de los gentiles también. Y dice el verso 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Está hablando que habría un crecimiento, ¿verdad?, en lo que es todo lo que sean los huracanes y cosas así. Entonces, ¿por qué? Porque viviría una nación incrédula, viviría una generación incrédula. Y la generación incrédula siempre va a ser víctima de un juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se alejan de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, es un juicio que viene inminentemente, ¿sí? Cuando Israel lo hizo muchas ocasiones, incluyendo que fue una de las más graves, fue la de Jeremías, que incluso viene el libro de las lamentaciones de Jeremías, ¿verdad? Porque vio la destrucción tan masiva y tan drástica. Vemos nosotros también en el tiempo de Moisés, que ahorita lo mencionamos, cómo Dios, ¿verdad?, erradicó a una generación completa que tenía 20 años y más, hasta que murieran todos. Posteriormente nosotros vemos, ¿verdad?, en el tiempo de futuro, que es en nuestro tiempo, que nos tocó vivir en una generación perversa, la cual también vino juicio, ¿verdad? Y el juicio de Jerusalén en el tiempo de Cristo fue en el año 70, que fue destruida. ¿Por qué? Por no haber aceptado a Jesucristo y por no haber aceptado el mensaje. Posteriormente, igual a nosotros. Si Jerusalén fue juzgada tantas veces, si Israel fue juzgado tantas veces por sus errores, ¿qué le esperará a la iglesia si no cambia sus caminos? Si no se arrepiente de sus malas obras. Vamos a seguir leyendo. Y dice el verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Quiere decir que nosotros veríamos señales en el cielo, cosas que no se podían explicar, así como la que últimamente estamos viendo, ¿verdad? Como hay gente que mira cosas en el cielo, algunos que hasta escuchan sonidos de trompetas, otros que no saben, ¿verdad?, qué está pasando ahí arriba, pero que de repente se ven hasta lo que unos llaman ovnis y cosas así. No se sabe con certeza. Lo único que sabemos es que habría una actividad en los cielos, que los hombres, ¿verdad?, se confundirían mucho y que también tendrían temor a causa de ello. Expectativa porque no saben lo que está pasando y nadie les aclara qué está pasando. Más adelante nos dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan viéndolos, sabéis que vosotros mismos que el verano se acerca, ¿verdad? Aquí está hablando acerca de Israel de nuevo. Aquí está hablando acerca de Israel, que representa la higuera. Cuando brote, está hablando cuando vuelva a tomar su lugar entre las naciones, ¿verdad? Cuando nosotros veamos a Israel volver a tomar su lugar entre las naciones, cuando sea reconocida por las naciones, entonces esa generación será la última, ¿sí? Y esto es una parte, no quiero decir controversia, pero hay dos fuentes, ¿verdad? La primera, 1948, cuando Israel se volvió una nación, ¿verdad? Y regresó de nuevo, ¿verdad? Pero no habían tomado a Jerusalén por completo. Entonces, si de ser así, ¿verdad? Pues entonces también vino la llamada guerra de Yom Kippur, ¿verdad? En 1967. Entonces, esto también puede ser otra
fecha que se pudiera tomar en cuenta. Pero en realidad no importa lo que nosotros tomemos en cuenta como gentiles o como creyentes cristianos. Aquí lo que importa es cómo Israel ve las profecías, es como Israel las interpreta, ¿sí? Porque aquí la situación es que Israel contó en el 2018 que ya habían tenido 70 años, ¿sí? Ya habían cumplido 70 años. Y nosotros sabemos que 70 años representa una generación. Y si usted recuerda esto, desde este tiempo para acá empezaron a suceder mucha más actividad, mucho más desorden, mucha más incertidumbre en la gente, empezó una apostasía tremenda. Desde el 2018 para acá nosotros podemos esperar el retorno de Cristo en cualquier momento. Podemos esperar que la tribulación inicie en cualquier momento, ¿sí? Y será el justo pago para una generación perversa, ¿sí? Una generación que no ha querido creer. Ahora yo te pregunto a ti, hermano, que me estás escuchando. Tú vas a querer predicar el evangelio, así como lo estoy haciendo yo y como lo hacen muchos. Si tú predicas un evangelio de prosperidad o un evangelio de motivacional, un evangelio carismático, un evangelio que le caiga bien a todos, un evangelio que de superación personal, un evangelio, ¿verdad? Que Dios solamente es amor. Pues sí, vas a tener mucha gente, te va a seguir bastante gente, porque es lo que la gente quiere oír. La gente siempre va a querer oír de Dios, que Dios los perdona, que Dios los quiere y que Dios los ama. Y Dios perdona y ama, sí, claro que sí, pero siempre te dice vete y no peques más. No te dice vete y otra vez vas a venir la otra semana porque vas a pecar otra vez toda la semana, vas a seguir en el adulterio donde estás, vas a seguir en los vicios en los que estás, vas a seguir en la fornicación en la que estás y vienes el otro domingo y te persignas, ¿verdad? O vienes el otro domingo y oras, ¿sí? Porque ya no hay diferencia ni entre católico ni entre evangélico, nos estamos comportando igual. Por eso menciono ambas fes. Porque nos comportamos ya igual. Creemos que porque entre semana, ¿verdad? Bueno, hacemos todo lo que queremos y luego el fin de semana nos arrepentimos, Dios ya me perdonó, ya me restauró y luego la otra semana vuelvo a seguir en lo mismo. No. Dios te dice vete y no peques más. Sí, no te condena, no te va a arrojar la piedra, no te va a lastimar, pero quiere que ya no peques más. Y cuando tú hablas de un evangelio donde si sigues pecando vas a terminar en el infierno, donde si sigues pecando, ¿verdad? Vas a pagar la consecuencia de tu pecado, donde Dios así como es amor también es justicia, ¿sí? Entonces cuando tú prediques todas estas cosas a la gente no le va a gustar, por lo tanto casi no va a ir gente, ¿sí? Van a ir los que se criaron en un evangelio estricto donde les hablaron la verdad y donde conocieron la verdad, gente que lee su Biblia y la estudia y la entiende. Pero gente que nada más se conforma, pues no, van a seguir las cosas iguales. Entonces, ¿qué tan preparados estamos nosotros para hablarle a una generación incrédula? ¿Qué tan preparados y nos sentimos nosotros para hablarle a alguien de Cristo en esta generación? Porque lo que yo sí estoy viendo mucho es personas en realidad que sí tienen la verdadera fe, sí tienen el verdadero temor, tienen la sana doctrina, pero que prefieren guardársela para ellos, para sus familias. Nomás yo, mi esposa, mi niño, mis hijos, mi familia, cuando mucho, y a veces ni la familia. ¿Por qué? Pues porque me van a tachar de religioso, me van a tachar de exagerado, de fanático, entonces mejor ya no. Y se empieza a callar el verdadero evangelio, se empieza a callar la verdadera doctrina. Y la gente empieza a perderse. Empieza a creerle a aquellos que sí hablan todos los días, a aquellos que sí predican todos los días, a aquellos que les dicen que nada más Dios es amor. Y siguen en su pecado, persisten en su pecado sabiendo que o ignorando tal vez, ¿verdad? Que va a llegar una consecuencia a su vida. Hay gente que piensa que peca y que Dios es tan bueno que no le va a hacer un daño.
Pues no, el daño te lo estás haciendo tú mismo y vas a pagar la consecuencia del daño que te estás haciendo tú mismo. Yo le insto a que predique a tiempo y fuera de tiempo, a que hable la verdad. Nos vamos a enfrentar a la misma situación que se enfrentó Moisés, que se enfrentaron los profetas, que se enfrentó Saulo, que se enfrentó Esteban, que se enfrentó Cristo. Las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque ahorita todavía toleran ciertas cosas. Pero mire que ahora ya no es tan fácil andar predicando casa por casa. Se puede hacer en un lugar público, pero no ir a molestar a nadie en sus casas. Ya no te dejan tampoco hacer llamadas de teléfono. Ya no puedes predicar abiertamente porque pues si mencionas cosas contra un grupo o contra otro grupo o contra otra cosa, ¿verdad? Que ellos digan en contra o no les guste o simplemente esas palabras las hallaron ofensivas, pues te vayan a cerrar la iglesia, te van a quitar tu licencia para predicar. Y finalmente este mundo está avanzando hasta el momento en que a lo mejor nos va a pasar como en el pasado. Van a amenazar nuestra vida, tal vez unos podamos morir, ¿sí? Gracias a Dios nosotros estamos en naciones que, aunque no en su totalidad, siguen siendo cristianas, ¿verdad? Ya sea católicas cristianas o cristianas protestantes, pero siguen siendo cristianas. Entonces, sigue teniendo cierta noción la gente de lo que es Dios. Pero va a llegar un momento en que eso se va a acabar, ¿sí? Y ya lo estamos viendo, que ya se está acabando. Vemos cómo la verdadera iglesia está menguando y prefiere quedarse en su casa. Porque otros que también conocen la verdad, que dicen, no, yo ya no voy a ninguna iglesia, porque hoy voy a una iglesia y nomás estoy oyendo al pastor decir puras sandeces, decir puras tonterías que ni siquiera vienen en la Biblia. Y yo que sí la conozco, pues yo no me voy a someter a una persona que realmente ni siquiera tiene el temor de Dios. Entonces yo mejor me quedo en mi casa. Entonces estamos teniendo una situación en la que el verdadero creyente que se está enfrentando a esta generación perversa, a esta generación adúltera, malvada, ¿sí? Prefiere quedarse en casa, prefiere callarse su verdad y nomás compartirla con su esposa y con sus hijos. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con los que están afuera y se están perdiendo? Yo te digo, habla, dilo. A lo mejor y es cierto y no va a gustar, a lo mejor y es cierto y te van a criticar, y tu vida algún día puede llegar a estar en peligro. Pero dice la Biblia, es mejor perecer haciendo el bien que no haciéndolo. Yo considero, ¿verdad?, que la verdad se tiene que hablar en todo momento. Se tiene que predicar la verdad. Tenemos que salir y hablarlo. Decir esto está mal, ¿sí? ¿Sí? Porque no lo quieren aceptar, ¿verdad? La gente piensa que vivir en adulterio o en unión libre es normal. No es normal. Dios lo condena. La fornicación no es normal. Tener relaciones antes del matrimonio no es normal, ¿sí? Y está mal, ¿sí? El usar el nombre de Dios en vano y de decir, no, es que yo sí, delante de Dios, y que sea mentira, eso no es normal, ¿sí? Eso para Dios no es normal, para Dios eso es pecado, ¿sí? Y grave. El no apartar un tiempo para Dios en tu vida, ¿sí? El no temerle a Dios es pecado, ¿sí? El no considerar el sacrificio de Cristo y el no aceptarlo es pecado. De hecho, dice que el que no cree ya es condenado. El estarte, juntando con personas, ¿verdad?, que no son de Dios y que mantienen vicios y cosas y demás, cosas malas, tampoco es bueno, ¿sí? Y posteriormente, el homosexualismo que están enseñando a nuestros hijos en las televisiones no es bueno, no es de Dios. Dios lo condena, es un pecado de muerte. Es tan grave como el adulterio y como cualquier otro pecado de muerte. Tan grave como la hechicería y la brujería. Nosotros no tenemos por qué conformarnos a este mundo. No tenemos por qué aceptar sus
sus ideas y sus ideologías. Nosotros lo único que debemos aceptar es la voluntad de Dios y su palabra. Yo no tengo por qué aceptarlo, ¿sí? Y no tengo por qué doblegarme ante eso. Y va a llegar el momento en que, como los 3 jóvenes hebreos, nos van a decir, o aceptas nuestras leyes, ¿sí? O vas a ir a dar a la cárcel, o aceptas nuestras leyes, o vas a ir a la horca o a la muerte, ¿verdad? A la guillotina. Pero los jóvenes hebreos dijeron, mira, Dios nos puede librar de tu mano, oh rey, mas aun si no lo hiciera, nosotros jamás doblaremos nuestra rodilla ante esa imagen. Y tú no puedes doblar tu rodilla. Y muchas veces nosotros decimos, no, yo jamás me voy a ir a encarar una imagen. Ya lo estás haciendo. En el momento que tú doblas las manos para que eso entre a tu casa, para que tú lo aceptes, eso es doblar las rodillas ante esa imagen. Es por eso que tienes que tener cuidado, qué es lo que aceptas y qué no. Porque al aceptarlo estás doblando tus rodillas ante esa imagen. Cuidado. Yo sé que estamos viviendo en una generación difícil, que los padres que tienen sana doctrina están sufriendo mucho con sus hijos y sus nietos rebeldes. Pero es mejor que les hables la verdad. No importa que no te quieran oír, a lo mejor van a taparse los oídos, no te van a querer oír, van a crujir los dientes, se van a enojar. Pero tú debes de decirles la verdad, no cansarte de decirles. A lo mejor tú piensas que no te están poniendo atención porque te ignoran. No, sí te están oyendo. Nomás que no te quieren escuchar, pero te están oyendo. Y el día de mañana Dios les va a traer eso a juicio a ellos. Tus padres te lo dijeron. Tú lo escuchaste y no quisiste atender. Porque era más fácil aceptar los rudimentos de este mundo. Seamos fieles al Señor hasta el final. Y estemos listos para predicarle a una generación incrédula. Dios les bendiga y estamos viéndonos pronto ya en la congregación. El próximo domingo, Dios mediante, ya debemos estar, ¿verdad?, reuniéndonos en la iglesia. Ahí los esperamos en Iglesia Cristiana Restauración. Dios les bendiga y un abrazo y seguimos orando. Bendiciones a todos.